¿No Facebook que iba a revisar algo ahí? Dirigido. No, eso está bueno. ¿Qué dice ahí? Pendiente. Tiene la corriente, y la impedancia. Ah, esta es de la oportunidad, porque se sepa. Bueno, vamos allá. Dice que se tiene un sistema muy parecido al anterior, un generador, un transformador y dos líneas en paralelo hasta una barra infinita. Nos dicen que el nodo 1 del sistema de energía eléctrica de 50 Hz se considera un nodo de potencia que tiene una tensión de 0.9 PU. O sea, ahora no es un PU, la tensión en la barra infinita es de 0.9 PU. Y cada línea, bueno, acá son diferentes, XL1 0.48. Sí, son diferentes. Y XL, la de abajo es 0.24. Otra 0.24. La del transformador es 0.15. Y la del generador es de 0.2. Dice que absorbe una potencia a la barra infinita de 1.26 PU. O sea, acá está entrando una potencia de 1.26 PU. Por lo tanto, si esa barra está absorbiendo una potencia de 1.26 PU, ¿de dónde sale toda esa potencia? Del generador. Por lo tanto, la potencia que entrega el generador, ¿cuánto es? 1.26, ¿no es así? Y además dice que tiene un factor de potencia inductivo de 0.9. O sea, la carga que hay aquí, todo esto que está aquí, tiene un factor de potencia de 0.9. Creo que este fue el certamen incluso el año pasado o antepasado. Calcular para el generador. Inciso A, tensión interna. O sea, vamos por punto. El A. ¿Cómo determinamos la tensión interna? Igual la fórmula con la corriente. Igual la fórmula con la corriente. Sí, exactamente. ¿Y cómo calculamos la corriente? El problema es cómo calcular la corriente. El voltaje en los terminales, en la barra, partido de impedancia. ¿Cuál impedancia? Entre los terminales y el CEP, ¿no? ¿Cómo dijiste, a ver? Que la corriente es el voltaje en los terminales menos el de la barra, partido de Sí, pero es que no tengo lo de los terminales. No tiene la noción. Esta vez no la tengo. Calcular la tensión. ¿Cómo? Tiene la potencia, ¿no? Tengo la potencia. Pero primero hay que poner la distancia, ¿no? Aquí. No, pues si tengo Sí. Hay que volver a poner eso de la potencia eléctrica es igual al voltaje en los terminales. Ah, bueno. Pero que no tiene la tensión los terminales. Sí, del pero- cuadrado partido por C. ¿Cómo? ¿Cómo determinamos la corriente? La potencia Ese fue el certamen del año pasado, antepasado. ¿Cómo determinamos
la corriente. Para determinar la tensión interna hay que determinar la corriente. ¿Estamos claros con eso, no es así? Sí. Ahora, ¿cómo determinamos la corriente? B cuadrado dividido por la potencia. Eso es reactancia. Verdad. La verdad es resistencia. Con el factor de potencia y la potencia de 1.35. Por ahí va, ¿cómo? Que el 0,09 es igual a la potencia activa partido por la aparente. Habría que sacar la aparente, ¿no? Pudiera ser, pero sí, por ahí sale. Pero hay una vía más fácil todavía. Por ahí va. Por ahí puede salir. Tendrías que buscar la potencia reactiva. Y después dividir entre la tensión y el conjugado de eso es lo que te da entonces la corriente. Pero hay una más fácil. Corriente. Si lo quieres hacer por ahí, podemos hacerlo. Vamos a hacerlo por ahí, vaya. O puede ser. Tienes el factor de potencia y tienes la P. Puedes buscar la S. Aquí es igual. Ahí daría por la S. ¿Sí? 0,9 por la potencia. O sea, tienes el triángulo acá, S, P y Q. Y tienes este ángulo, ¿no? Puedes tener ese ángulo. Entonces, el coseno, la verdad es... O sea, P va a ser P. Puede ser por el coseno, puede ser incluso por el seno. Coseno de phi es cateto adyacente sobre hipotenusa. Por lo tanto, S es igual a P por coseno de phi. S es igual a 1.26 por 0.9. No es ese, es B partido por el coseno de phi. Dividido. Así. Aquí despejé, pero claro. Gracias. S es igual a P entre el coseno de phi 1.26 dividido 0.9. Eso le da 1.4. 1.4 con el ángulo. ¿Cuál es el ángulo de esa potencia? Coseno a la menos 1 de 0. Eso, coseno a la menos 1 de 0.9. ¿Cuánto le da? O sea, todavía 25,8. No, en grado. 25,8. 25.8. Ahora sí, la corriente, o sea, la corriente conjugada es igual a 1.4 con 25,8 dividido 0.9 ángulo 0. Y eso da 1.55, ángulo de 25.8. Por menos. Bueno, conjugado, menos. 25. Quedamos conjugados. es que yo trabajé la P con 1.2. 1. ¿Cuánto dio? 1.56. 56. 56. Con ángulo De 25.8. Por lo tanto, su resultado tiene el 1.33, ¿no? 1.46. 1.2 entre... Ahora lo voy a decir como lo hice. Por lo tanto, la corriente sería 1.56 con ángulo menos 25.8. ¿Cómo yo lo hice? Yo dije que P es B por I por el coseno de phi. Por lo tanto, I es igual a P entre B
coseno de phi 1.26 dividido 0.9 por 0.9, eso le da, tiene que darle 1.56. Sí, 1.56. 1.56. Sí. El ángulo es 25.8, por lo tanto, como es inductiva, se atrasa la tensión negativa. Es igual. Entonces, esas son las dos vías que hay que hacer. Fíjense, ¿por qué no le puse raíz de 3 ahí? Porque estamos trabajando por unidad. Si no, eso lleva un raíz de 3 delante. Entonces, por las dos vías da lo mismo. Da igual. Ya tenemos la corriente. Entonces, ahora sí podemos determinar la tensión interna del generador, ¿verdad? Eso creo. ¿Cómo determinamos la tensión interna del generador? Sería la corriente por la reactancia equivalente más la tensión en la barra infinita. Por lo tanto, la tensión interna sería 1.56 con ángulo de menos 25.8 multiplicado por la X equivalente. ¿Cuánto es la X equivalente? Eso. El paralelo de esta en serie con esta en serie con esta. 0.2, 0.076. ¿Mm? 0.21. No. Manda 0.2. No 0.2. 0.4. ¿El paralelo? Estas dos en paralelo. Sí. Más esta, más esta. 0.41. 0.59, ¿no? Un momentito. ¿Aló? 0 punto. Ah, perdón. No. 24. 0.51. 0.51, ahora sí. Otra 0.51 más la tensión en la barra infinita que es de 0.9 ángulo 0. Por lo tanto, esta tensión es de ángulo de 29.89. 1.44 ángulos de 29.89. 89. Y ahí está el hecho, el A. Entonces la corriente se puede calcular de las dos formas. ¿Qué dice el inciso B? Potencia suministrada. Por el generador. La verdad es la potencia que consume, no es suministrada, es la que consume la barra infinita. Inciso B. Si no hay que sumar las pérdidas. Bueno, si fuese la potencia suministrada por el generador, sería la potencia reactiva, ¿no? O la activa. Bueno, la activa la tenemos. P 1.26. Y la Q sería, la Q que entrega el generador sería la tensión interna menos la tensión interna al cuadrado, la tensión interna al cuadrado menos la tensión interna por la tensión en la barra infinita por el coseno de delta E
menos delta infinito dividido X total, ¿no es así? Entonces quedaría que Q, ¿cuánto es la tensión interna? 1.56, perdón, 1.44. 1.44 al cuadrado menos 1.44 por 0.9 por el coseno de 29,89. La tensión, el ángulo de la barra infinita es 0, que es el de referencia, entre la X total que me dijeron que era de 0.51. ¿Cuánto vale Q? ¿Cuánto le dio? 1.86. 1.86. Vamos. ¿Dónde sacó el 29.89? Este ángulo. ¿Cuál? Próximo inciso, ¿qué dice? Tengo una consulta. Sí. Lo que estamos haciendo era calcular la potencia su entrada. Sí. Pero es Q nomás. O P y Q. P y Q. Ya P la tiene. Entonces pues quedaría 1.6 más 1.86 Eso. y. Ya, ok. O menos, más. Próximo inciso. Profesor, consulta, esa, la P y la Q, ya lo que la aparente, ¿cierto? La que calculamos arriba. Al tener la P y la Q, no debería dar lo mismo de la aparente y el cálculo. No, porque hay pérdidas en la línea. Entonces, esta lo que sí si tú lo haces contrario, sí te debería dar igual. O sea, si tú dices 0.9 al cuadrado menos 1.44 por 0.9 por el coseno de menos 29,89, entre eso, ahí sí te debería dar igual. Si tú calculas lo que sale de aquí, que te va a dar negativo, te debería dar esta S. Podemos hacerlo incluso. Cámbienlo a ver. 0.9 al cuadrado menos 1.44 por 0.9 por coseno de... Bueno, da lo mismo menos 29,89 que 29 porque el coseno da positivo. ¿Sí? Entre 0.51. A ver cuánto le digo. Menos 0.61. Menos 0.61. ¿O no? 0,61. Esa es la Q. Fíjate que de aquí sale 1,86 desde el generador y aquí llega 0,61. Vamos a ver si está bien. Multiplica la tangente de 25,8 por 1,26. Te tiene que dar 0,61. Entonces está bien. Entonces está bien. De
aquí sale 1,86 y aquí llega a 0,61. ¿Cuánto se pierde en el camino? Esa diferencia. No te da igual porque hay pérdida. Por eso no te da igual. Pero si tú calculas el inverso, lo que sale de aquí, ahí se tiene que dar vuelta. ¿Cómo la tangente ahí? O sea, porque aquí yo dije el triángulo sería P, Q y S. Yo tengo aquí phi. Entonces yo digo que la tangente de phi es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es P. Por lo tanto, despejo Q de aquí, queda que tangente de phi por P. Lo que hice fue buscar la Q directo. No, fallé. ¿Se entendió? ¿Y el 25.8 cómo llegó al 25.8? El 25.8 es el ángulo de la corriente, el desfasaje que hay ahí entre tensión y corriente. Al coseno de 0,9. O el coseno inverso de Coseno de 0,9. Coseno de la mitad. ¿Queda claro ahí? ¿Se entiende eso? Inciso 6. ¿Qué dice el inciso 6? Potencia máxima. Potencia máxima. ¿Cómo la calculamos? Potencia máxima. Tensión interna por la tensión en la barra infinita dividido X. ¿No es así? Por el seno de 90, si le gusta más. Que esto es 1. Tensión en la barra infinita, perdón, tensión interna, 1,44. Tensión en la barra infinita, 0,9. ¿Y X cuánto es? 0,51. Por lo tanto, la potencia máxima es de 2.5. 2,5 P. Inciso D. Potencia mecánica. La potencia mecánica, que es igual. Por eso no puede ser lo 1.26, ¿no? A 1.26 la potencia mecánica para que sea 0, ¿o no? La potencia eléctrica es el 1.26. Sí, debería ser 1,26. Potencia mecánica igual. Sí, Pero se puede calcular. pero se puede calcular. Tiene que dar eso. Sí, la potencia mecánica es 1,26, que es igual a la potencia eléctrica. Si queremos demostrarlo, sería potencia mecánica, sería la potencia máxima por el seno de delta, que sería 2,5 por el seno de la tensión interna. ¿Cuánto da el ángulo? 29,89. Y eso le debe dar 1,26. 1.24, 5, 8. 1,20 ¿cuánto? 1.25. Aproximadamente 1,26. Sí. Es que no tiene errores de redundancia.
El próximo inciso. El E, ¿qué dice? Ángulo de operación inicial. Delta 0. Sí. Bueno, es el ángulo, 29,89. 29,89 grados, que es el ángulo de la tensión interna. O aquí sería seno inverso de 1.26 entre 2,5. ¿Cómo se puede sacar? Así. Potencia es tensión interna por tensión en la barra infinita dividido X por el seno de delta. Entonces tengo 1.26 por la tensión interna 1.44 por 0.9 dividido 0.51 por el seno de delta. Entonces delta sería seno a la menos 1 de 1.26 por 0.51 dividido 1.44 por 0.9. Delta da, tiene que darle 25.89. Eh, 29.72. Por ahí. 29. Ah, sí. Tiene que darle 29, que es el ángulo de tensión interna. Este mismo que está acá. 29.89 debe darle. Sí, 70. Pero lo de aquí arriba. Este mismo de aquí arriba. El que copié el de de la corriente. la corriente. ¿Duda o pregunta? ¿Cuál es el próximo? Una falla. Ah, el F. Si se produce una falla transitoria en el nodo 2 y la constante de inercia es de 2,6, determine amplitud de la ecuación de potencia activa del generador en función del ángulo delta durante y después de la falla. Bueno, el F. Antes de la falla, ¿cuál es la amplitud de la ecuación? 1.26. 1.26 seno de delta. Esto acá. Esta ecuación esta curva es 1.26 por seno de delta. Entonces, prefalla la potencia eléctrica viene dada por 1.26 seno de delta. Durante falla, ¿a qué es igual la potencia eléctrica? Si ocurre una falla en el nodo 2, ¿a qué es
igual. Si ocurre una falla en el nodo 2, si ocurre una falla trifásica en el nodo 2 después del transformador, ¿qué potencia entrega el generador? A cero. 0. Por lo tanto, la potencia aquí es 0. Y post falla, ¿a qué es igual la potencia eléctrica? Post falla, ¿qué es igual? O sea, aquí es una falla, ¿se abre alguna de las líneas? ¿Dice que se abre alguna de las líneas? No. No, entonces el sistema vuelve al estado normal, por lo tanto, por falla sería lo mismo. Aquí hay un error, no es 1.26, no. Es la máxima, ¿cuánto es? 2.5. Acá es 2.5. Ah, pero usted hubiera anotado solamente el 1.26 sin el seno del estado. No, ¿No? porque están pidiendo la ecuación de la curva. Ah, es con el seno. Ya. Sí, si tú estás diciendo, si tú dices el 1.26, tú estás señalando solamente ese punto. Sí, que la buena. Sí. Y aquí, si tú quieres, puedes decirle que la ecuación de la curva es 25, o sea, 2,5 por el seno de delta, con delta igual a, qué sé yo, 20, ¿cuánto era? 29,89. 29,89. Y ahí sí le estás diciendo el punto de operación. Entonces aquí por falla, la potencia eléctrica sería 2,5 seno de delta con delta igual a 29,89, que eso te da una potencia de 1,26. Y aquí también te da una potencia de 1,26. Pero la ecuación de la curva es esta. Fíjense, 2.5 por el seno de 90, eso te da 2,5, que es este punto aquí. 2.5 por el seno de 29,86 te da 1.26, que es este punto de operación acá. Entonces, básicamente, ¿qué te dice eso? ¿Qué te dice eso? Que el generador está trabajando aquí, ocurre la falla y cae ¿a dónde? A cero. A 0. Y pasa un tiempito y post falla, él regresa aquí, oscila, da esta vuelta que da aquí y al final se queda de nuevo en ese punto de aquí. Se queda de nuevo en ese punto de aquí. Inciso G, bueno, eso mismo que estábamos haciendo. Dibujar las curvas de potencia activa en función de delta, indicando los distintos puntos de operación, el área de aceleración y de frenado. Bueno, si me piden aquí los distintos puntos de operación, esto es potencia mecánica igual a ¿cuánto? 1,26, ¿no? Sí. 1,26. Esto acá es 2,5. Durante la falla, este viejo cae aquí con un ángulo de 29,89. Empieza a aumentar, llega acá a un ángulo que nadie sabe cuál es el ángulo que él abre. Asumamos que sea el ángulo crítico para poder señalar las dos áreas. Luego se recupera acá, oscila un poco y se estabiliza nuevamente en ese punto. Entonces acá tenemos el área de aceleración y acá tenemos el área de freno. Este punto acá
es delta crítico, para que las dos áreas sean iguales. Esto acá es pi, esto es delta máximo, que es pi menos delta 0, y delta 0 es este. Y que me queda más nada por señalar, ¿no? Bueno, aquí pi sobre esto. ¿Estamos listos ahí, no? ¿Se entendió eso ahí? Voy a borrar para acá. ¿Puedo borrar aquí? ¿Qué dice el otro? ¿Qué dice el otro? Tiempo crítico. Tiempo crítico de limpieza. Bueno, para determinar el tiempo crítico nosotros tenemos que determinar primero el ángulo crítico. Para eso debemos igualar las dos áreas. El área de aceleración aquí es igual. Integral desde. Potencia. Desde 29. No, si pones 29 eso no te va a dar en la vida, tiene que ser el radiante. Si pones 29 no te va a dar. Por eso digo, intente trabajarlo todo en radian y después poner el resultado al final en grado. .5217. 0.5217 hasta delta crítico ¿de quién? De potencia mecánica nada más, ¿no? 1.26. Con respecto a delta, por lo tanto esto sería 1.26, ¿no? Sí. Que multiplica delta crítico menos 0.5217. Esto sería igual a 1.26 delta crítico menos, ¿cuánto le da esta multiplicación acá? Cero. 0.66. 66. 0.66. Ahí estaría el área de aceleración. El área de frenado, ¿qué sería igual? Integral desde delta crítico hasta pi menos 0.5217 de la potencia eléctrica, que sería 2,5 seno de delta menos la potencia mecánica, que es 1.26. Todo esto con respecto a delta. Entonces esto quedaría integral desde delta crítico hasta ¿cuánto da esto? $2.62. 2,62 de 2,5 que multiplica menos coseno de delta evaluado en, bueno, vamos a dejarlo como estaba primero, después mira, coseno de delta menos 1.26. Todo esto con respecto a delta, que esto es lo mismo que decir 2,5 por menos coseno de delta evaluado en 2,62 delta crítico menos 1.26 evaluado en delta crítico 2,62. O sea, esto sería 2,5. Vamos directo, sí. Menos 2,5 coseno de 2,62 menos por menos es más, con otro más 2,5, ¿no? Coseno de delta crítico menos 1.26 por 2,62
1.26 por 1.26 por 2.62. 3,30. 3,30. Esto era un menos. Con el otro menos sale más. 1.26 delta crítico. ¿No es así? Entonces, ¿cuánto le dio esto acá? Menos 2.50. Menos 2.5 más 2,5 coseno de delta crítico menos 3.3 más 1.26 delta crítico. Entonces, esto acá, ¿cuánto le dio? Menos 5,70. 2,5 coseno de delta crítico más 1.26 delta crítico. ¿Cuánto le dio esto? Menos 5,8. ¿Mm? Menos 5,8. 5,8. Entonces, haciendo, vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacerlo aquí. Esta es la metodología. A más igual a menos, te daría, ¿dónde estamos? 1.26 delta crítico menos 0,66 igual a 2,5 coseno de delta crítico más 1.26 delta crítico menos 5,8. Este se va con este y aquí quedaría que, vamos a ponerlo directo allá, delta crítico es coseno a la menos 1 de menos 0,66 más 5,8 dividido 2,5. Delta crítico, ¿cuánto le da? ¿Cuánto le da? Es un número, pero está mal. Indefinido. Sí, 1.34 y. ¿Cuánto le da el numerador? Arriba, ¿cuánto le da? 5,14. Como 5.4. Ah, Es 5.1. hay un error entonces en algún lado ahí. 5.14, sí. Tenemos un error en la ¿En la expresión. fórmula? Bueno, En la... no, que eso está bueno. A ver, creo que está mal. ¿Dónde lo sacan a los... ¿Dónde lo sacan? Vamos allá. La primera está bien, ¿no es así? 1.26 menos 0,66. ¿No es así? Y la segunda sería 2,5 por menos coseno de 2,62 menos, eso da más, multiplicado por 2,5 coseno de delta crítico. Parece estar bien eso ahí. Menos 1.26 por 2,62, eso da 3,30, ¿no es así? Y menos es más 1.26 delta crítico. Parece estar bien.
Entonces aquí quedaría, espera ahí, acá menos 2,5 por, no, aquí hay error. Es 2,5, ¿no? Menos 2,5 por coseno de 262. ¿Cuánto le error? ¿Da 2,5? Menos. Sí. Sí, no, está bueno. Juan Radiano. Menos 2,5 por el coseno de 262, 1. Creo que. Creo que. Eso es en radianes. En radianes. Menos 2,5 por coseno de. 2.16. 2,16 2.16 positivo. 2,16 positivo. Y aquí cambia. Estamos en el lado. Tiene razón. 2,16 menos 3,3 Menos 1,13. 1,13. Entonces aquí venimos con menos 1,13. Y entonces aquí es 1,13. Ahora, ¿cuánto le da? 1,38. 1,38 radianes. ¿Y en grados? Como 16. 79,16 grados. Entonces el tiempo crítico vendría dado por la misma ecuación anterior, que sería 4 que multiplica H. ¿H cuánto es? 2,6, ¿no? 2,6. 2,6 por delta crítico, 1,38 menos delta 0, 0,5217, dividido 2 por pi, esta vez es por 50, por la potencia mecánica que es 1,26, ¿no? Sí. Y eso da ¿Eso? No, que no. Paréntesis. Eh, 0,15. 0,15 segundos. Por 60, por 50. 0,15 segundos. O sea, ¿cuántos ciclos aproximadamente? Sí, 0,15 por 50. 0,50. Sí, ¿cuánto da? 7,5. Alrededor de 8 ciclos. Aproximadamente 8 ciclos. Entonces, ese es el último ejercicio. Y ya con esto terminamos. Nos quedaría la recuperación del certamen de flujo el día martes, ¿no?
este martes que viene. Y ¿qué más? El sábado próximo, ¿no es así? A las 10 de la mañana. Ah, sí, a las 12, ¿no? 12. ¿Dudas o preguntas? Me quedo luego con el tiempo crítico, es el tiempo que se tiene que demorar la protección en activas. No. Ese tiempo crítico es el tiempo en que la máquina alcanza el ángulo de estabilidad, el ángulo crítico. O sea, ocurre la falla y 0.15 segundos después alcanza el ángulo crítico. En 0.16 pasó el ángulo crítico, perdió la estabilidad. O sea, ella comienza aquí, ella está operando en este punto, ocurre la falla y ella cae en este punto. Aquí empieza a aumentar el ángulo, ¿no? En 0.15 segundos se alcanza el ángulo donde el área 1 es igual al área 2. En 0.155 ya ella está aquí y esta área se hace menor que esta. De ella no se va. Y ahí ya la oscilación pasa el punto máximo. Entonces las protecciones tienen que abrir antes de 0.15 segundos. Bien rápido. Se le había dicho las 12, ¿no? No pasó. Fueron 12. ¿Y de máquina? Sí. Es bien rápido. Para que usted tenga una idea, usted toma un cronómetro y le hacen así, lo activan y lo desactivan y ya pasó 0.1 segundo. Entonces, lo que ustedes le hacen así, crack, crack, ya era. Tiene que ser bien rápido. Ahí tiene que el relé ver la falla, mandar la orden al interruptor, el interruptor abrir, extinguir el arco, todo eso antes de 0.15. Pero profesor, el primer caso que hicimos, ¿le puedo sacar una foto solamente al enunciado que tiene usted? ¿Está en la guía? Ah, está bien. Sí, el primer caso es el de la guía. ¿El que hicimos anterior? Ah, ¿el que hicimos anterior? No. Sí, pues tenemos. Yo pensé que usted decía el primero que hicimos. No, el primero sí está en la guía. El que hicimos anterior. El que dictó. Ah, no, voy a bajar por ahí, ¿no? Así. Ya, ya. Luquita. Era un jugador. El pico de la mala bota. ¿Eh? El teórico que vimos. Tengo que terminarlo de revisar, no lo he terminado.